¿Cuántos vienen con la expectativa de que Dios les hable? How many of you comes with the expectation of the Lord talking to you? ¿Puede decirle al Señor, Señor, háblame por tu palabra? Can you tell the Lord, Lord, please talk to me through your word? Muchas veces el mensaje de la palabra del Señor nos motiva. A lot of the times, the message in God's words, it motivates us. Muchas veces la palabra del Señor nos anima, A lot of the times, it also encourages us, pero otras veces nos corrige. but sometimes it corrects us. Y cuando la palabra de Dios nos corrige, And when the word actually corrects us, se tienden a acabar los amenes. amens tend to lower. Se empiezan como a acabar las sonrisas en el rostro de mis hermanos. Like the smiles in the faces of my brothers in Christ, it starts disappearing. Pero nosotros somos hijos del Señor But we are sons of the Lord, y somos hijos de la palabra. and we are children of the word as well. Y también tenemos que decir amén cuando la palabra nos corrige. And we also have to say amen when the word corrects us. He llamado al tema de hoy formando a otros. I have called today's topic forming others. La iglesia es un centro de formación. The church is a center of formation. La iglesia no es un centro de espectáculos pseudo espirituales. The church is not a center of pseudo spiritual spectacles. La iglesia no monta cada domingo un show para que usted se entretenga. The church doesn't create a show every Sunday for you to entertain. La iglesia es un centro de formación The church is a center of formation. donde nos educamos a la luz de la palabra del Señor. When we educate through the light of the word of the Lord. Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, I want to invite you to open your Bibles in 2 of Timothy, chapter 4, verso 9, por favor. verse 9, please. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9. 2 of Timothy, chapter 4, verse 9. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, Do your best to come to me quickly, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Solo Lucas está conmigo. Only Luke is with me. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en el ministerio. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo This letter was written by Apostle Paul a un hijo espiritual llamado Timoteo. to his spiritual son called Timothy. Y Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma. And Paul is writing this letter from his prison at Rome. Y es uno de los pasajes más tristes de la vida del apóstol Pablo. And it's one of the saddest passages from the life of the Apostle Paul. Está viejo, He is old, está enfermo, he is sick, está preso, he is imprisoned, está solo. he's alone. Solo un médico y discípulo de él llamado Lucas lo está acompañando. Only a doctor and a disciple from him named Luke is accompanying him. Y le escribe a su hijo Timoteo, And he writes to his son Timothy. le hace algunos encargos It makes a couple errands for him. y entre las cosas que le pide, And amongst the things he asked Timothy, le pide que por favor traiga a Marcos con él. he asked them to please bring Mark with him. Y usa una expresión muy especial. Quiero que ponga atención a esto. And he uses a very special expression. Please pay attention to this. Tráeme a Marco porque es útil ahora aquí. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. Pablo reconociendo la necesidad de que un joven llamado Marco esté con él. Paul recognized the necessity of a young one named Mark to be with him.
Ahora vamos a conocer la historia de cómo llega Pablo a reclamar a este joven. Now we're gonna know the story about how Paul gets to like reclaim this son of him called Marcus. Pero primero déjeme explicar un par de cosas. But first, allow me to explain a couple things. Una de las cosas que más estorba en la formación de otro One of the things that bothers in the formation of others is Una de las cosas que más estorba para enseñarle a otro one of the things that bother in like that are like in the way to teach the others is, o para que otro aprenda de mí or for others to learn from me, es el orgullo, is pride, la soberbia, being sober, el egoísmo. egoism. Cuando voy a enseñar, When I go to teach, cuando voy a formar a otro, when I go to form other people, pensando en lo grande y superior y magnífico que yo soy, thinking about how great and superior and magnificent I am, cuando quiero educar a mis hermanos en la palabra del Señor when I want to educate my brothers in the word of the Lord, y lo hago basado en lo tremendo que he aprendido, todo lo que sé, and I do it based on how tremendous were the things that I've learned of everything I know, y trato de imponer sobre ellos mi experiencia de vida, and I try to impose over them my life experiences, no voy a educar a otro, I am not going to educate others. lo voy a herir, I'm going to hurt them. lo voy a afectar. I'm going to accept them. Y va a llegar el momento que el que me está escuchando And there's going to be a moment that the va a one cerrar who's sus listening to oídos me, y su they're mente, going to close their ears and mind, porque mi forma de exponer el conocimiento because my way of expressing my knowledge está parada sobre mi ego. is stand on my ego. Hay gente que me ha dicho, he escuchado a hombres que saben mucho Someone has told me I've heard men who know a lot of things de la palabra de Dios, saben mucho, about the word of God. They know a lot about the word of God. pero hay algo que no me permite aceptar todo lo que dice. But there is something that has not allowed me to accept Y es por- everything they said. Es porque muchos predicadores And it's because a lot of preachers hemos usado el púlpito we have used the pulpit como una plataforma para mostrar todo lo que sabemos. as a platform to show everything we know. Y hablamos en griego, And we speak in Greek, y hablamos en hebreo, and we speak Hebrew, y hablamos en arameo, and we speak in Arameans, no para que la gente aprenda, not for the people to learn, sino para que la gente sepa but for the people to know cuánto sabe el predicador. how much the preacher knows. Pero también el orgullo en el que aprende afecta. But also the pride in those who learn, it affects them. Cuando el que tiene que aprender de otro When the one who has to learn from others, dice, no tengo nada que aprender de esta persona. they say, I don't have anything to learn about this person. Usted no sabe la cantidad de veces You don't know the amount of times que me han dicho directa o indirectamente, that they have told me directly or indirectly, Miguel Orellana, Miguel Orellana, no tienes nada que enseñarme. you have nothing to teach me about. Hay gente que de una u otra forma me hacen sentir There's people that one way or another, they make me feel like que escucharme a mí es una pérdida de tiempo. listening to me is a waste of time. Y eso también es orgullo. And that is also pride. No ser capaces de poner atención a otro. Not being able to pay attention to others. ¿Tú sabes lo que dijo Jesús respecto a esto? Do you know what Jesus said about this? Si a un niño te ponen por delante a él, escucha. If they put in front of you a child, you listen to that child. ¿Sabe qué dijo Jesús respecto a esto? You know what Jesus said also about this? Ser mansos y humildes de corazón. Being at ease and being humble is to be firm in your heart. Porque no hay nada que atormente más a una persona Because there is nothing that torments more que su someone propia soberbia. than their own suburb. A lo largo de la Biblia Through the whole Bible, vamos a encontrar we're going to be able to find que el orgullo y la soberbia han hecho caer a grandes. that pride and suburb, it has made big ones to fall. Satanás cayó porque quería ser igual a Dios. Satan fell because he wanted to be the same as God. ¿Sabe cómo convenció Satanás a Eva de que pecara? Do you know how Satan convinced Eva to sin? Le dijo, serás como Dios si comes este fruto. He told him, you will be like God and like this fruit.
Dios le dijo al rey Esaú God told King Esau que esperara al profeta para que el profeta ofreciera sacrificios. to wait for the prophet so the prophet could offer sacrifices. Pero Saúl era rey. But Esau was a king. Y Saúl dijo, yo no tengo por qué esperar a nadie. And he said, I have no reason to wait for anybody. Yo soy el rey de Israel. I am the king of Israel. Así que él ofreció sacrificio. So he offered the sacrifice. Y eso significa And that means que ofendió a Dios. that he offended God. Porque si hay algo que hace que un hombre genere una distancia entre Dios y él, Because if there is something that makes a man to generate a distance between him and God, es su orgullo, is his pride, su soberbia. his sober. Hay hombres There's men que no creen en Dios that do not believe in God, o les cuesta creer en Dios or it is difficult for them to believe in God porque Dios no cabe en sus mentes. because God does not fit in their mind. No puedo entender. I cannot understand. Mientras no lo entienda, Well, they cannot no lo voy a understand. aceptar. I am not gonna accept it. Como si un pobre ser humano As if a poor human being pudiera llegar a comprender todo lo que significa could even try and comprehend everything that it means, al Dios que creó los cielos y la tierra. everything that it means from God, from the God who created everything, the earth and the heavens. Ah, el apóstol Pablo The Apostle Paul, tenía una enfermedad. he had a sickness. El apóstol Pablo The Apostle Paul, fue el más grande apóstol que la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento. he was the greatest apostle that the Bible shows us in the New Testament, Y tenía una enfermedad física. and he had a physical sickness. En 3 oportunidades Pablo le pidió a Dios que lo sanara. In 3 opportunities, he prayed to God to be healed, Y las 3 veces Dios le dijo que no. and the 3 times God told him no. Pero ¿cómo Dios no va a querer sanar a su siervo? But how does God don't want to like heal his disciple? La respuesta de Dios era, en tu debilidad se perfecciona mi poder. The answer from God was, in your weakness, my power grows stronger. Con los años, With the years, Pablo maduró Paul was able to grow mature in y en it. una de sus cartas reconoce And in one of his letters, he recognizes que Dios le había permitido esta enfermedad en su cuerpo that God had allowed this sickness in his body, para que no se enalteciera. so he will not make of himself greater. Déjeme poner el contexto de esto que estamos leyendo. Allow me to put in context this what we're reading today. Hay una familia judía There's a Jewish family que vive en una provincia romana llamada Tarso. that lives in a landside named what was the name? Tarso. Tarso. Esta familia tenía negocio, era gente de dinero. This family had businesses. They were people of money. Y uno de sus hijos se llamaba Saulo. And one of their sons was called Saul. Este nombre se lo pusieron en honor al rey Saúl. This name was given to him in honor of the king Esau. Y esta familia, como tenía dinero, And this family, since they have money, le pagó a uno de los más caros maestros de la ley para que lo educara. they paid to one of the most expensive masters of the law for them to educate him. Este maestro se llamaba Gamaliel. This master was called Gamaliel. Este joven, Saulo, This young one, Saul, llegó a ser doctor en teología judía. he became a doctor in Jewish theology. Y dice él mismo en alguna de sus cartas And he himself says in one of his letters que fue el mejor de su promoción. that he was the greatest of his promotion. Y él And him, era el más celoso de guardar toda la ley y las tradiciones. he was the most jealous one to like try to keep the law all the time. Saulo Saul era muy celoso de su religión. was extremely jealous of his own religion. Cuando llegó a la edad de poder tomar una decisión, When he reached to the age of taking a decision, se unió al
grupo de los fariseos, He joined the group of the Pharisees. que era el grupo político y religioso más extremo que tenía los judíos. That it was the most extremist and let's say it was the most extremist political and religious group that it had. Saulo era realmente un hombre radical, He was truly a radical man. tanto así So it was que cuando apresaron a uno de los líderes llamado Esteban, líderes de la iglesia, that when they imprisoned one of the greatest leaders called Stephen, a él le pidieron autorización para matar a Esteban. to him they asked authorization to kill Stephen. Y la Biblia dice que él autorizó matar a Esteban. And the Bible says that he authorized to kill Stephen. Saulo perseguía a la iglesia, He pursued the church. pero un día But one day, se le apareció Cristo, Jesus came to his view. como se le apareció un día a usted, como se me apareció un día a mí. The same way he came to your life and the same way he came to my life. Y este Saulo le entrega su vida al Señor. And he turns his life to the Lord. Y aunque le entregó totalmente su vida al Señor, And even though he turns his whole life to the Lord, parte de su carácter, part of his character, parte de su orgullo, part of his pride seguía dentro de él. was still within him. Si usted va conmigo al capítulo 12 del libro de los Hechos, If you go with me to chapter 12 por of favor, the books of Acts, vamos a empezar a encontrar algunos detalles que son interesantes. we're gonna start finding a couple details that are very interesting. Saulo se une a la iglesia cristiana He joins the Christian church y comienza a enseñar la palabra del Señor. and he starts to teach the word of the Lord. Quiero que entienda el proceso, por favor. And I want you to understand the process. Es un teólogo judío He is a Jewish theologist que ahora entiende todo lo que significa el judaísmo that he now comprehends what the Judaism is all about, y lo empieza a explicar correctamente. and he starts to actually explain it. Es un poderoso predicador. He is a powerful preacher. Es un hombre que sabe mucho de la ley y las tradiciones, He is someone who knows a lot about tradition and religions, pero tenía una ventaja sobre los demás. but he had an advantage over everybody else. El Espíritu Santo lo tomó un día The Holy Spirit took him one day, y lo llevó al tercer cielo took him to the third heaven, y le mostró todo el plan para la iglesia gentil. and showed him all the plan for the Gentile. Y ahora And now comienza a predicar el Evangelio. is when he started preaching the gospel. Fue un hombre llamado Bernabé, que lo unió a la iglesia. It was a man called Bernabé who joined him to the church. Y este señor Bernabé And this sir, tenía un sobrino, he had a nephew. se llamaba Juan Marco, He was called John Mark. un muchacho joven. He was very young. ¿Dónde está Samuel? Así, It was like Sammy. imagínense a Samuelito. Imagine Sammy. Este joven Marco llegó a ser ayudante de Pedro más tarde. This young one, Mark, he started being a helper to Paul later on. Y es el que escribe el Evangelio según San Marcos. And he's the one that writes the gospel apparently to John Mark. Pero cuando estaba un joven, But when there was a young one, Bernabé lo trata de unir al equipo misionero del apóstol Pablo. he tries to join him to the missionary team to the apostle Paul. Y cuando el Espíritu Santo notifica a Pablo y a Bernabé para salir a las misiones, And when the Holy Spirit notifies Paul and Bernabé to go out on missions, Bernabé incluye al muchacho. he includes the young one. Mira lo que dice el capítulo 13 Look what chapter 13 says del libro de los Hechos. of the book of Acts. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban del culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Nadie puede salir al ministerio Nobody can go out
sin into que the Dios ministry le notifique a la iglesia. without God notifying the church. A mí me llama mucho la atención It gets my attention a lot cuando hay gente que me llama por teléfono para ofrecerme sus servicios ministeriales when there's people who call me on the phone to offer their ministry services. y cuando le pregunto a qué iglesia pertenecen, And when I ask them, what church do you belong to? me dicen, no, a ninguna, yo solo trabajo directo con el Señor. They tell me, no, to no other church. I only work personally with the Lord. Nadie puede pertenecer al ministerio de Cristo si no pertenece a una iglesia. Nobody can belong to the ministry of Christ if they do not belong to a church. Es la iglesia la que confirmó a Pablo y a Bernabé para salir al ministerio. It is the church who confirmed Barnabas and Paul to be sent to the ministry. Pero sigamos en el capítulo 13 de Hechos, por favor. But let's stay on chapter 13 of Acts, Verso 4. verse 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, que tenían también a Juan Marcos como ayudante. Ahora, esto es interesante, Now, this is interesting. que después de un tiempo de estar Juan Marcos con ellos en el ministerio, After a time of John Mark being with them in the ministry, la Biblia dice que Marcos renunció. the Bible says that Mark, he renounced to it. Mira lo que dice el verso 13 del libro de los Hechos, capítulo 13. Look what chapter 13 of Quiero que lo veas en la Acts Biblia para says. que veas que lo que te estoy explicando está ahí. I want you to read it in the Bible, so you know that it's right there. Hechos 13:13. Acts 13:13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge, Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ahora, seguramente Now, maybe lo que el muchacho Juan Marcos había proyectado no era lo que vivió. what the young boy had projected is not what he lived. Cuando le dijeron que se iba a unir a Pablo y a Bernabé para recorrer el mundo predicando, When they told him that he was going to join Paul and Barnabas to go around the world and preaching, seguramente que pensó que iba a ser toda una aventura. maybe he thought that it was going to be a whole adventure. Y cada vez que lleguemos a una ciudad, And every time we get to a city, la gente va a estar en el puerto esperándolo con pancartas. people are going to be on the ports waiting for them with huge signs. ¡Viva Pablo! Praise to Paul. ¡Bienvenido Bernabé! Welcome Barnabas. Gracias Juan Marco por estar con nosotros. Thank you, John Mark, to be with us. Pero no, But no, tuvieron que dormir en el suelo, they had to sleep in the floor. pasaron hambre, They were starving. pasaron frío, They were cold. tuvieron la oposición de los judíos. They were on the opposite ends from the Jews. La misionología era muy distinta a lo que Marco creía. The mission was completely different to what Mark believed. Y entonces llega un momento And there reaches to a moment en que este joven muchacho that this young boy, dice, esto no es para mí, he says, this is not for me. esto no es para mí. This is not for me. Y renunció. And he quit. Exactly. Se regresó a Jerusalén. He went back to Jerusalem. El problema The problem is que después de un año aproximadamente, that approximately after a whole year, Pablo decide volver a visitar las iglesias que había fundado. Paul decides to visit once again the churches that he had Eso usted lo founded. encuentra en el capítulo 15 de los Hechos, You can find that in chapter 15 of Acts, por allá por el verso 36. around verse 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta, ojo con esto, que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marco, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto, ojo con esto, se produjo entre Bernabé y Pablo un conflicto por culpa del muchacho tan serio, dice Lucas, que acabaron separándose. ¿Está entendiendo lo que estoy explicando? Pablo va a empezar su segundo viaje misionero Paul is going to start his second his second missionary travel. y le dice a Bernabé, And he tells Barnabas,
Prepara los paquetes, prepara las maletas que nos vamos de viaje. prepare the luggages, prepare everything. We're going on a travel. Y Bernabé le dice, estamos listos, hermano Pablo. And Barnabas tells him, we're ready. Déjame avisarle a mi sobrino Let me go tell my nephew. para que nos vamos de viaje a predicar el evangelio. So we go on a traveling to preach the gospel. Y Pablo le dice, ¿qué? And Paul tells him, what? ¿A quién le vas a avisar? Who are you gonna tell? A mi sobrino Juan Marco. My nephew John Mark. No, Nope. yo no voy con un desertor. I will not go with a deserter. Yo no voy con un traidor. I will not go with a traitor. Yo no voy a andar predicando el evangelio con un cobarde que al primer problema renuncia. I'm not gonna preach the gospel with a coward that the first try he quits. Y Bernabé le dice, oye, And Barnabas tells him, hey, todos tienen derecho a una oportunidad. we all have a right to a second opportunity. El muchacho es muy joven. The boy is still way too young. Démosle otro chance. Let's give him another chance. Y Pablo dijo, no, no hay And chance. Paul tells him, no, there's no Ese second chances. jovencito That young one, tiene que saber que las decisiones tienen consecuencias. he must know that decisions have consequences. Estamos hablando de formar a otros. We're talking about forming others. Y ahora viene la pregunta. And now here comes the question. Ahora viene la tremenda pregunta. Now there's a tremendous question. ¿Quién tenía razón acá? Who was in the right here? ¿Pablo con su seriedad? Paul with his seriousness? ¿Pablo el radical? Paul the radical? Que respetaba el evangelio a tal punto That he respected the gospel to the point that que no le iba a permitir a ese chiquillo que rompiera las reglas. he would not allow that brat to break the rules? O Bernabé, Or Barnabas, que con un corazón dulce that with a sweet heart, le dice, démosle chance. he tells him, let's give him a chance. Todos fuimos jóvenes alguna vez. We were all young sometimes. Todos nos equivocamos alguna vez. We all made mistakes sometimes. Todos cometimos errores alguna vez. We all made all of those mistakes sometimes. Démosle chance. Let's give him a chance. Pablo dijo, no. Paul said no. Y entonces And then eso provocó una división. that provoked a division. ¿Quién provocó la división? Who provoked the division? ¿El muchacho The young boy o el radicalismo de Pablo? or the radicalism from Paul? ¿Quién provocó la división? Who provoked the division? ¿Juan Marcos John Mark o el corazón dulcecito de Bernabé? or the sweetheart of Barnabas? Es un dilema, hermano, It's a dilemma que no lo hemos podido resolver. that we have not been able to solve. Pero cuando nosotros enseñamos, But when we teach, cuando nosotros tratamos de formar a otro, when we try to form others, se cruzan varios elementos. a couple elements cross paths. Y el primero que se cruza And the first one that crosses is es nuestro orgullo, our pride, nuestra soberbia, our sober, nuestro ego. our ego. ¿Me está escuchando, familia? Are you listening, my family? Lo primero que hago yo cuando me enfrento a mi hijo menor, mi chico chiquito, The first thing that I do when I face my youngest one, y lo quiero formar, and I want to form him, es hablarle de mí. is to speak about me. Yo a tu edad, At your age, ¿tú sabes cuántas veces yo le dije a un hijo mío do que you cuando know? estaba en la adolescencia? Yo a tu edad ya era padre. Do you know how many times I told my young ones, at your age I was already a ¿De father? verdad yo creía que ese era un buen argumento? Did I actually believe that was a good argument? Yo le estaba diciendo a mi hijo que yo era padre a los 19 años y yo encontraba que eso, que necesitaba que me pusieran un corrido, que me cantaran un corito, que I was telling my children that I was already a father at 19 es years un buen old. ejemplo que yo le diga a mi hijo, oye, yo a tu edad, Is that a good example that I tell to my children that at your age, eso es lo que está haciendo Pablo. that is what Paul is doing? A los 11, 12 años yo estaba con Gamaliel estudiando. At your age, I was already with Gamaliel Fui studying. el mejor alumno. I was the best student. Jamás falté a una clase I never skipped a class, y vivía lejos de mis padres. and I lived far away from my parents. Los echaba de menos, I missed them, pero ahí estuve but I was right there, y le cumplí a mi papá. and I was making my dad, Y llegué a ser My un doctor papá. en teología. and I became a doctor in theology. Le puso a Marco, It, le echó a Marco encima. and it poured onto Mark Toda su experiencia. all his experience. Amado,
my loved ones. Pero cada ser humano But every single human being debe vivir su propia experiencia. must live their own experience. Nosotros los padres caemos en eso. Us parents, we fall Escúcheme lo que into voy a that. decir. Listen to what I'm going to tell you. Usted dijo que quería que el Señor le hablara. You told me that you wanted the Lord to. Ahora no me Talk to importa you. si usted no me dice amén. Now I don't care if you don't tell me amen, Pero escuche lo que le tengo que decir. but listen to what I'm going to tell you. Nuestros hijos Our children son personas individuales, are individual people con su propia genética, with their own genes, con su propio carácter with their own character, y con su propio temperamento. and with their own temperament. Y nadie me dijo a mí And no one told me que tengo que obligar a mi hijo that I have to force my kids que sea como yo. to be like me. ¿Me escuchó? Do you Tienes que ser como tu padre. ¿Por qué? you have to be like your parent. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué tiene que tener mis mismos gustos? Why do they have to have my same likings? ¿Por qué tiene que tomar mis decisiones y no las de él? Why do they have to take my decisions and not theirs? Yo entiendo que cuando son chiquitos sí tengo que dirigirlos. I understand that when they're little, yes, I have to direct No hay que them. confundir las cosas. Let's not confuse things. Oh, no hay que confundir las cosas. Let's not confuse things. Porque a veces confundimos carácter con temperamento. Because sometimes we confuse character with temperament. ¿Tú estás diciendo amén? Are you saying amen? A veces confundimos carácter con temperamento. Sometimes we confuse character with temperament. Cuando a un niño chiquito le empiezan a dar de comer, los papás, When the parents start giving food to the little kids, a veces al niño no le gusta la comida y la escupe. sometimes they don't like the food and they spit it. ¿Y qué dice la mamá? What does the mom say? ¿Tiene un carácter este niño? This kid has such a character. No, su niño no tiene mal carácter. No, your kid doesn't have a bad character. Su niño es malcriado, que no es lo mismo. Your kid is mischievous, which is not the same. Pero hay técnicas que yo le puedo compartir como pastor But there is techniques that I can share to you as que a le pueden pastor servir psicológicamente para That- ayudar a su niño. can work psychologically to help your kids. Ponga atención porque hay personas jóvenes que les va a servir. Pay attention because there's young ones this is going to be good for them. Cuando su niño no quiera comer y escupa la comida, When your kids don't want to eat and they spit the food, usted de manera sabia you in a wise way, va a acercar la mano izquierda al mentón del niño. Suave. you're going to Poquito grab the chin of your kid with your left hand Con su slowly. mano derecha usted tomará la cuchara y la llenará With de the comida. right one, you're gonna get the spoon and you're gonna fill it with the food. Luego suavemente apretará esta mano Then gently you will squeeze this hand, y cuando el niño haga así, ¡ah! and when the kid goes, Le mete la cuchara con comida para el tiempo. Come porque come. give him that spoonful all Okay. the way down, Porque él no elige lo que va a comer. because they don't choose what they're gonna Él eat. come lo que los padres le dan. They tell them what the parents give them. ¿Está acá? Confundimos temperamento con carácter. We confuse temperament with character. Yo tengo una nieta chiquita I have a young granddaughter. que siempre está sonriendo. She's always smiling, Pero cuando deja de sonreír y se pone seria, but when she stops smiling and she gets serious, ¿qué crees tú que dice la mamá? what do you think the mom says? Le dieron los orellanas. The Orellana possessed her. ¿Qué culpa tengo yo? Why is it my fault? Carácter no es temperamento. The character is not the same as temperament. El carácter se forma. The character Los forms niños you. no nacen con carácter. Kids are not born with character. El carácter se forma. You form that character. Terminó de jugar, They finish playing, recoge sus juguetes y los guarda. they clean up their toys, and they put them away. Porque si no guarda los juguetes, Because if they don't put away the toys, después va a dejar el colegio botado. now after that, they're gonna leave the whole school just like that. Porque si no aprende a guardar sus juguetes cuando es chiquito, Because if they don't learn how to put away the toys when they're little, va a dejar la universidad botada. they're gonna leave the college. Puede llegar a dejar a sus hijos botados. They can even left their kids behind Porque el carácter se forma. because you form your own character. A los hijos les enseñamos principios y valores. We show our kids principles and values, Pero hay cosas but there's things que no podemos dárselas a ellos that we cannot give it to them porque vienen en ellos. because they come within them. Y cuando crecen And when they grow up y llegan a una edad que toman decisiones, and they reach to an age that they take their own decisions, tenemos que aprender we must learn a guardar silencio to be quiet y a dejar que se equivoquen. and to let them make those mistakes.
porque tienen que hacer su propia vida. because they must do their own life. Claro que como padres no queremos que se golpeen, Of course, as a parent, we don't want them to get hit against the wall. pero decirle a un hijo, But to tell a kid, a tu edad yo era papá de 2 nenes, at your age, I was already a dad of 2 kids, no le sirve. it doesn't work with him. A tu edad a los 19 años ya estuve preso 5 años. At 19 years old, Qué I was tremendo already, ejemplo, ¿verdad? at 19 years old, I was already in prison. Este es el problema con Pablo, This is what happens with Paul. que le está echando todos sus años de experiencia al muchacho encima. That he puts all his year of Yo nunca experience renuncié. in the little boy. Yo siempre fui serio. I never quit. I was always serious. Yo siempre he tomado las cosas como corresponde. I've always taken things the way they. Yo no le voy a permitir a este muchacho que deje todo botado. I will never allow this young one to leave everything to throw away everything. Lo que este caballero Saulo de Tarso no se daba cuenta What this young knight lo que Pablo no se daba cuenta, what he did not realize que estaba perdiendo a un futuro líder. is that it was missing a future leader. Porque una cosa es enseñar Because one thing is to teach y otra cosa es presionar. and the other one is to put pressure on. Por otro lado, On the other hand, el hermano Bernabé brother Barnabas, le está dando una oportunidad al muchacho. he was giving a chance to the young boy. Y pareciera, And it looks like, sin pararme en ningún texto bíblico, without going to any biblical passage, que esta acción de Bernabé trajo buenos resultados. that this action from Barnabas brought good results. Porque cuando el viejo está preso, Because when the old man is in prison, sin dejar de reconocer lo tremendo que fue el apóstol, without stopping to recognize how tremendous the apostle was, sin dejar de reconocer cómo Dios lo usó, without stopping to recognize how God used him, ahora está preso, he is in prison. está viejo, He is old. está enfermo He is sick. y está solo. And he's alone. Y lo único que desea And the only thing he desires is que al muchachito que rechazó to that young one he rejected, se lo traigan to bring him porque lo necesita. because he needs him. Hace algunos años atrás A couple years ago, conocí a un hombre I met a man, cristiano Christian, que tenía este problema de orgullo. that he had this problem with his pride. Un hombre A man que fue muy maltratado cuando niño, that he was mistreated a lot when he was a que kid, tuvo que salir de su casa a trabajar siendo muy chiquito, that he had to leave his house and start working when he was very little, con muy poca educación. with little to no education. Un hombre tremendamente trabajador, A man extremely hardworking, muy dedicado a su casa, very dedicated to his house, pero con muy poca educación. but with very little education. Tuvo varios hijos, He had multiple kids a los que trataba muy duro. to who he treated them harshly. Tienen que ser hombres como yo. You have to be a man like me. Lo que logró que en la adolescencia algunos de sus hijos What he earned, it was that during their adolescence, their kids empezaron a abandonar su hogar started to abandon their homes. y empezaron a sentir un tremendo resentimiento contra su And padre. they started to feel a strong resentment against their father. Y cuando su esposa le decía que tenía que tener cuidado cómo los trataba, And when their wife told me, you have to be careful in how you treat them, su esposa le decía, algún día los vas a necesitar. your wife told him, one day you're going to need them. Y su orgullo decía, And his pride told him, jamás, never. no los necesito para nada. I do not need them at all. Nunca los voy a I necesitar. will never need them at all. Pasaron los años The years passed, y a este señor and this gentleman, le dio diabetes he got diabetes, grave. serious diabetes. Le amputaron sus piernas. He had his legs amputated, Y eran sus hijos los que tenían que sacarlo de la silla de ruedas y llevarlo a la cama. and his children were the ones who had to grab him and take him to bed. Y era su hija mayor la que tenía que bañarlo cuando él no podía. And the oldest one was the one who needed to bathe him whenever Escúcheme. he cannot. Escúcheme, Listen to me. no le voy a decir nada que usted no sepa. I will not tell you anything that you do not know. Ninguno sabemos cómo vamos a terminar. None of us know how we're going to end. Lo que la Biblia dice, What the Bible says el is que siembra, that the one who plants his seeds, something like that. ¿Alguien está entendiendo la palabra del Señor? Do you Gloria a Dios, Understand what- porque cuando ustedes aprenden, yo crezco. when you guys learn, I grow. Muchas veces nosotros
Sometimes us, los predicadores viejos, the old preachers, no toleramos que la gente no entienda. we do not tolerate people not to understand. No toleramos que la gente flaquee. We do not tolerate for people to like lose balance. No toleramos que la gente de la iglesia se equivoque. We do not tolerate people from the church to make mistakes. Y queremos aplicarle todos nuestros años de experiencia. And we must apply all of our years of experience. Pero eso nos olvida But we forget that que alguna vez fuimos jóvenes we were young also. y que también dimos problemas en la iglesia. And we also gave problems to the Y que church. también cometimos graves errores. And we also made horrible mistakes. Entonces, And debemos mantener el equilibrio we have to keep a balance entre enseñar valores, within teaching values, dar un buen ejemplo give a good example, y dejar que los demás and let the rest sean lo que son. be what they are. Tengo 4 hijos. I have 4 kids. Muchos de ellos A lot of them han tomado decisiones que me han herido profundamente. have taken decisions that have hurt me deeply. Nunca les di ese ejemplo. I never given those examples. Nunca los incité a hacer algo como lo que han hecho. I never encouraged them to do anything like what they have done. Pero con el dolor de mi corazón, But with the pain in my heart, tuve que orar I had to pray, y decir, Señor, están en tus manos. and I had to tell the Lord, they're in your hands. Pero yo no puedo tomarlos y hacer que hagan lo que yo creo que tienen que hacer. But I cannot grab them and make them do what I believe they should do. Tengo que dejarlos que ellos sean lo que son. I have to let them be what they are. ¿Alguien me está entendiendo acá? Do you understand what I'm saying here? No hay que confundir carácter We cannot get the character confused con with mala formación o mala crianza. bad formation. Conocí un pastor I met a pastor. que tenía 4 hijos chiquitos. He had 4 kids, 4 small kids. Y mientras estaba predicando en una oportunidad, And in one of our opportunity while he was preaching, uno de sus hijos que tenía como 3 años, one of those kids that had 3 years old, le dijo a la mamá, quiero Coca-Cola. he told the mom, I want Coca-Cola. Y la mamá le dijo, The mom told him, cuando llegue a la casa te voy a dar leche para que te acuestes. when we go to the house, I'm going to give you milk so you lay down. Pero él le dijo, yo quiero Coca-Cola. But the kid told her, I want Coke. La mamá no lo tomó en cuenta, lo dejó así. The mom did not even listen and she left it like that. Cuando el pastor terminó de predicar, When the pastor finished preaching, iban de camino a casa, they were on the way home. la mamá le dijo, el niño quiere Coca-Cola. The mom told him, the kid wants Coca-Cola. El padre le dijo, no, te vas a tomar un vaso de leche y te vas a acostar. The father said, no, you're going to drink a glass of milk and you're El going to niño lay le down. dijo, quiero Coca-Cola. And the kid said, I want Coca-Cola. Cuando llegaron a la casa, When they reached their house, el padre tomó la leche y la puso en un vaso, he grabbed the milk, he put it on a cup, se la dio al niño. he gave it to the kid. El niño dijo, no voy a tomar leche, quiero And Coca-Cola. the kid said, I'm not going to drink milk, I want Coca-Cola. Entonces el padre lo tomó y lo sentó en la mesa So de the comedor parent grabbed him, set him on top of the table, y usó la técnica que yo le digo que se usa. and used the technique that I told you to use. Le abrió la boca It opened their mouth, y le metió la leche. and it poured the milk. La leche al niño le salía por todos lados. The milk got out of that child from everywhere. Y el padre le dice, ¿cómo está? And the father told him, how is that? Y el niño le dice, rica, papi. The kid told him, yummy, dad. ¿Qué estás tomando? What are you drinking? Coca-Cola. Coca-Cola. Ahora ya toma agua porque va al gym. Now he drinks water because he goes to the gym. Debemos aprender a formar, We must learn how to form, pero tenemos que tener cuidado but we must be careful de no herir cuando formamos, to not hurt when we de no form, traumar en la formación. to not traumatize during that formation. No hay que ser permisivo con las cosas que son importantes. We must not be permissive with things that are important. Hay reglas, There's rules, hay normas there's norms que se deben respetar, that must be upheld, que se deben cumplir, must be fulfilled. pero también hay que tener cuidado But we're also got to be careful de que igual que Bernabé, that just like Barnabas tener la capacidad have the capacity de dar otra oportunidad to give other chances para que la gente crezca. so that people grow. No le cerremos la puerta a la gente. Let's not close the door to the people. Digámosle, si no puedes ahora, vas a poder mañana. Tell them if you cannot do it today, you're going to be able to do it tomorrow. Déjeme decirle esto, por favor, para terminar. Allow me to tell you something to finish. Usted no sabe las veces You don't know the times que he tenido que abrazar a alguno de mis hijos, that I had to hug one of my children, llorando, crying, y les he dicho, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. and I told them,
I am not in favor with what you've done. Te voy a amar el resto de mi vida porque eres mi hijo. I will love you the rest of my life because Siempre you're vas my a kid. contar conmigo. You will always count on me. Pero que esto que hiciste But this what you did, rompe todas las reglas. it broke all the rules. No lo puedo permitir. I cannot allow it. ¿Alguien me entiende? Do you Hay understand que me? aprender a hacer la diferencia. We must learn how to Mira. make the difference. Y aprendí algo con los años. And Y I me ha learned servido. something with the years, and it has served me well. Y te lo quiero comentar. And I want to tell you, Si quieres lo tomas, si no, no importa. if you want to take it, if you do not, it doesn't matter. Antes de corregir, Before correcting, antes de poner las reglas, before putting rules, toma todo tu orgullo y hazlo desaparecer. take all your pride and make it disappear. Mira a los ojos a la persona a la que le vas a corregir Look into the eyes of that one who you are going to correct y dile te amo. and tell them, I love you. Lo que voy a hacer es por ti. What I'm going to do is for Pero you. quiero que sepas que te amo. But I want you to know that I love you. Cuando aprendí esto me sirvió mucho. When I learned this, it served me so good. Y inclusive es válido en los matrimonios. And it's even valid during marriages. Antes de decirle a la mujer que le quedó la comida salada, Before telling your woman that the food is salty, dígale, mi amor, te amo. tell them, my love, I love you. Tú sabes que te amo, mi vida. You know I love you, my love. Pero tu comida está incomible, mamita. But I cannot eat your food. Y entonces es la misma enseñanza, pero entra con amor, hermano. And it's the same teaching, but with love. El gran apóstol, The great apostle, aquel que rechazó a Juan Marcos, that one who rejected John Mark, está preso, he is in prison now, solo, alone, enfermo. sick. Y el único que le puede tender una mano ahora And the only one who can lend him a hand is es el muchacho que fue rechazado. that young boy that was rejected. El que siembra, cosecha. Aprendamos a formar gente. Let's learn how to form people. Póngase de pie, por favor, vamos a Please orar. stand up. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús, solo para decirte que eres bueno, que te amamos, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por esta tu iglesia. Y gracias por darme a mí el honor de ser el pastor de ellos, Señor. Gracias por ayudarme a compartirles la verdad de tu palabra. Amen. A veces incómoda, a veces triste, a veces, Señor, una palabra dura. Pero es tu palabra y la aceptamos, Señor, y queremos crecer sobre ella. Gracias por el amor que nos das. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos haces entender que nos amas a través de esta tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos en el dulce nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Amén.